Bueno, ahora vamos a hablar de algo que capaz que algunos se están preguntando, o algunas. Bueno, pero entonces, ¿y las hermanas qué? ¿Y las hermanas qué? Si hablamos de Jesús como nuestro hermano y el Padre nuestro Padre, ¿qué pasa con las mujeres? Y las hermanas. Sabemos que muchas veces se ha distorsionado la humanidad de las mujeres, que se las ha considerado, ¿no? Se nos ha considerado como secundariamente humanas. Muchos de los teólogos tenían una biología aristotélica, por ejemplo, Tomás de Aquino, ¿no? Y pensaba que, bueno, las mujeres salían cuando el horno estaba un poco tibio, estaba medio frío el horno, ya está clausurado. El horno, cuando estaba frío, salía una mujer. Cuando estaba caliente, ardiendo, salía lo perfecto que era el mar. Y esas ideas biológicas antiguas de la pasividad supuesta de las mujeres como meros receptáculos, meros hornos, y hornos más o menos, porque no siempre andan bien, no siempre se calientan bien, todavía está metida esa idea en algunas de nuestras teologías. Entonces quiero detenerme un segundo en la temática esta de las hermanas de Jesús. Hay quienes ven en los discípulos varones más cercanos a Jesús un grupo que justifica de manera obvia y contundente la superioridad masculina. ¿Acaso no los eligió los 12? Es obvio. ¿Qué tanto te pones a hablar? Si hablas mucho te vamos a hacer callar y que le preguntes a tu marido cuando vuelvas a tu casa cómo es esto, a pesar de que él no es teólogo, ¿no? Hay que preguntarle al que no es teólogo lo que significa lo teológico y callarlo en la iglesia. Te voy a dejar hablar, pero no si sacas estos temas. Pero este grupo de los 12, ¿se acuerdan que ayer hablábamos del valor simbólico de los 12? Del número 12, los 12 años de Jesús. Los evangelios se refieren a los 12 como una referencia simbólica a la tribu de Israel. La lista de los 12 ni siquiera siempre es la misma, o sea, no tenemos una nómina idéntica para quienes eran esos 12. Por ejemplo, en Marcos 3, 14, 19, Mateo 10, 1 a 4 y Lucas 2, 6 al 12, tenemos grupos levemente diferentes. Mateo y Marcos mencionan a Tadeo, mientras que Lucas habla de Judas. Entonces, por eso se inventa este nombre de Judas Tadeo, uno de los santos católicos. Judas Tadeo, no existe Judas Tadeo, está Judas y está Tadeo. ¿Por qué esa diferencia en la nómina? Porque son simbólicos los números de los 12. Por ejemplo, cuando Pablo nos habla de cómo es que él había recibido la información acerca de las apariciones del resucitado, él dice, el Señor les apareció a Cefas y después a los 12. 1 Corintios 15:5, que es una formulación muy extraña si no fuera que los 12 son una metonimia, porque después de todo, Cefas era parte de los 12 y además habían quedado 11 después de la traición de Judas. Entonces, ¿de qué 12 estamos hablando? Hechos 1, 21 a 26 establece la existencia de un número de personas no limitado al número 12 que había estado con Jesús desde su bautismo y hasta su ascensión. Entre ellos Matías y Barsabás. O sea que el grupo paradigmático de los 12 discípulos varones es poroso, es simbólico. Y no solamente es poroso en el sentido de que Dios haya enviado a predicar y a sanar a muchos otros discípulos varones, porque cuando manda a los 12, Marcos 6, Mateo 10, Lucas 9, y luego a los 70, Lucas 10, 1 a 10 a 12, de 2 en 2, es altamente probable que haya habido parejas de discípulos varones acompañados de discípulas mujeres. Había mucho de este movimiento misionero de pares en las primeras épocas de la iglesia.
La minimización del papel o hasta de la existencia de las discípulas mujeres. Por ejemplo, ¿quién nos dice que los dos discípulos del camino de Emaús eran dos varones? Dice que eran dos. Ese plural masculino puede o no esconder mujeres. Si se nos dice que no, el plural masculino las incluye, ok, entonces capaz que eran un hombre y una mujer, una pareja, los discípulos de Emaús. Y hay íconos muy lindos que representan precisamente eso, ¿no? Entonces se minimiza el papel o hasta la existencia de las discípulas mujeres de Jesús. Y esto es lo que se suele presuponer en presuposiciones generalizadas acerca de la composición del liderazgo de la iglesia primitiva, en comentarios, en sermones, se da por sentado, pero todo se condice con los evangelios. Hay muchos indicios explícitos de la presencia y la actividad de discípulas mujeres. Por ejemplo, les voy a citar esta idea. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían, discipulado, le seguían y le servían, diaconían. Servir nunca es servir solamente, servir es ser diácono. Y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Marcos 15, 40-41 y también vean Lucas 8, 2 y 3. O sea que el mundo del Jesús ya adulto, el Jesús que está haciendo su ministerio, fuera del círculo doméstico en el cual seguramente su madre había sido protagonista, ella queda, digamos, relegada a ser parte del grupo de discípulos. Pero este no fue un grupo exclusivamente masculino. Tuvo a lo largo de su vida muchas interlocutoras, amigas y discípulas. Ese cuadro lo simboliza en su interacción con María de Betania y Marta de Betania. Hay muchas figuras femeninas que los evangelios no se molestan en mencionar por nombre. La mujer samaritana, la mujer acusada de adulterio, la mujer sirofenicia, la hija y la esposa de Jairo, la suegra de Pedro, pobre, la suegra de Pedro, no sabe cómo se llama, la suegra de Pedro. Y además la tradición se encargó de confundir a todas las Marías. Todas las Marías. María de Nazaret, bueno, más o menos se la ubica, pero las otras, María de Betania, María Magdalena, se confunden de un modo tremendo. En cambio, a diferencia de estas tácticas de anonimato o de conflación, igual todas las Marías son las mismas, todas las mujeres son las mismas. Jesús propone otra cosa, propone un camino generoso y abierto donde cada uno de sus discípulas hermanas tiene nombre propio. ¿Se acuerdan cómo es cuando se encuentra con María Magdalena después de la resurrección y la llama por su nombre? La llama por su nombre, como así vemos en el Antiguo Testamento que se los llama por su nombre a los profetas. Juan 20, 16. Entonces, en la comunidad de hermanos y de hermanas que Jesús instala y que no depende de lazos de sangre, no hay jerarquías de género. No hay jerarquías de género. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Marcos 3:35. Entonces, hermanos y hermanas del Hijo. En todo lo que hemos dicho hasta ahora, hemos dado a entender que esta cuestión de Jesús el hermano, también esta cuestión de Dios el Padre, es una buena noticia tanto para mujeres como para varones. Si yo no creyera eso, no estaría acá haciendo teología, estaría haciendo otra cosa, si no fuera una buena noticia. Para mí, como mujer, si no fuera una buena noticia. Para mí, siempre el Evangelio fue una buena noticia, siempre lo viví así. Por eso les decía, ya no me hizo falta irme para ser rebelde, porque puedo ser rebelde adentro de la lógica misma de Jesús de Nazaret.
Y siempre ha sido una buena noticia, gracias a Dios. Literalmente, gracias a Dios, por la gracia de Dios. Pero en la tradición cristiana, el lenguaje acerca de Dios como el Padre, además del hecho de que Jesús haya sido un varón, ha llevado a un imaginario mayoritariamente masculino sobre Dios. Hay quienes no están muy seguros, a veces se apoyan en la literatura paulina, para saber si las mujeres están realmente hechas en imagen de Dios y tal vez nuestra imagen divina es secundaria, derivada indirectamente de los varones. Obviamente suele decirse que Dios no es varón, eso lo dicen también los varones. Los machos cabríos dicen, no, Dios no es varón, Dios está más allá del género, pero al mismo tiempo se cuestiona el uso de cualquier otra cosa que no sea el lenguaje masculino y antropomórfico, referido al ser humano para hablar de Dios. Entonces, conviene no pasar por alto, porque a veces la buena noticia para las hermanas de Jesús, las mujeres, se vuelve un poco turbia. Es decir, las mujeres desde el principio vieron a Jesús como buena noticia, desde el principio. La iglesia ha sido de mayoría de mujeres desde el principio, y lo sigue siendo. A pesar de todas estas maniobras patriarcales, las mujeres han visto en Jesús una buena noticia. Pero vamos a ver un poco cuáles son las trampas en las que podemos caer, porque hay 3 estrategias específicas, teológicas, que llevan a que la teología cristiana sea utilizada como ideología patriarcal y por ende intrínsecamente violenta y opresiva para las mujeres. Ustedes dirán, ¿por qué están insistiendo con esto? Ya basta, no quiero escuchar más. Porque la ideología patriarcal lleva a la violencia, a los feminicidios. Ustedes dirán, ay, bueno, pero hay mujeres que son violentas contra los varones. Sí, hay, por supuesto, pero hay millones de mujeres que mueren nada más que por ser mujeres. O sea, es peligroso andar por la calle, mucho más peligroso en cualquier lugar del mundo, andar por la calle como mujer. 1 de cada 4 mujeres es violada. Quiere decir que en mi familia, que somos 4 mujeres, estadísticamente es probable que una sea violada. Los números son estratosféricos. Entonces es muy importante que nuestra forma de ser iglesia nos apañe esa violencia de género, que se basa en la idea de que en el fondo la mujer es un ser descartable. Entonces, ¿cuáles son las estrategias teológicas? Primero, se sostiene que las mujeres hembras somos sustancialmente diferentes a los varones machos. Se naturaliza la superioridad de los varones. Y esto puede ir acompañado de una aparente alabanza de la maternidad. O sea, uno puede tener esta idea y a la vez alabar a las madres o las características supuestamente femeninas, la dulzura, la ternura, la suavidad. Pero estos son vistos como rasgos, una, que los hombres no tienen que tener, y si los tienen, son hombres realmente. Y otra, son rasgos que complementan a los varones, no que son, no están en mutualidad. Esa es la primera estrategia. La segunda es tomar la metafórica designación de padre, dirigida a la primera persona de la Trinidad, y justificar desde allí las estructuras patriarcales. Si Dios es padre, entonces los padres o patriarcas son los más parecidos a Dios, ¿o no? Y tercero, mira, es retórica o no. Y la tercera estrategia es que el sexo masculino de Jesús de Nazaret es señal de la superioridad masculina. O sea, si Jesús fue varón, obviamente, únicamente los varones pueden ser sacerdotes, pastores, únicamente los varones pueden representar cabalmente a Dios. Esas son las 3 estrategias que vemos y que tal vez algunos aquí asumamos como, sí, claro, está muy bien. Ahora vamos a ver cómo
Es muy fácil desbaratar teológicamente estas estrategias porque no reflejan una cristología sólida. La primera estrategia. Como vemos en Génesis 1:27, todos los seres humanos estamos hechos en imagen y semejanza de Dios. No algunos, los machos, menos que otras, las hembras. Jesús vino para que toda la gente tuviera vida abundante, no a algunos en primera instancia y a otras de forma derivada. Jesús asume nuestra particularidad humana y el hecho de que tuviera gónadas masculinas es un detalle de su particularidad, no es una característica esencial, la característica esencial de su humanidad. A mí no me representa menos como una mujer nacida en 1962, menos que a un colega varón de 33 años. No es que cada vez lo represente menos a un colega varón de 33, 34, 35, 36, cada vez menos parecido a la particularidad de Jesús. Es decir, las mujeres no somos seres humanos de segunda. No hace falta ni alabarnos por la ternura, la dulzura, la maternidad, especialmente, ni tampoco escracharnos por ser, bueno, las que hablan. Estadísticamente está comprobado que no es verdad que las mujeres hablan más que los varones, a pesar de que en esta conferencia sí ha sido así por mí. No hace falta ni alabarnos especialmente ni escracharnos. Somos seres humanos. Nada más, nada menos, con todo lo bueno y lo malo que eso implica. Cada ser humano es único y es diferente a todos los otros seres humanos. Y a la vez cada ser humano es parecido y parecida a cualquier otro ser humano sin diferencias esenciales que nos separen o nos dividen. Entonces Jesús asume una particularidad humana justamente porque se hace ser humano. Y en esa particularidad temporal, corporal, específica, representa a todos los seres humanos, con todas nuestras particularidades, en todos los tiempos, y en todas las latitudes, y en todas las culturas, y en todos los pueblos. Con respecto a la segunda estrategia, hablar de Dios como Padre no significa que Dios en cuanto Santísima Trinidad sea literalmente una entidad patriarcal. En la vida de Jesús, su discurso sobre Abba Padre no cimenta las relaciones sociales que privilegian a los varones. Recuerden esa imagen de él hablando con la samaritana y el discípulo mirándolo. ¿Qué hace? No me venimos a decir nada. ¿Pero qué hace? ¿Por qué hace? ¿Se acuerdan? En Juan 4, bueno. Cuando él habla de Abba Padre no está cimentando una lógica que privilegie al patriarcado. La forma de filiación entre Abba, Padre y Jesús no es la de la violencia ni de las relaciones jerárquicas, ni de la imposición. Andá y hacete mano y te van a matar y está todo bien. No es una especie de padre sádico, como algunos lo representan, ¿no? Que manda al hijo a morir, como si el hijo no tuviera una agencia propia. No, es una dinámica de amor y de entrega mutua. Y ya subrayamos que Jesús no quiere que confundamos las paternidades humanas con la forma de ser de Dios. No llamen a Padre nadie en esta tierra. Como dijimos, ni José su padre terrenal, ni su Padre celestial, son padres en el sentido biológico dominante. Ninguno de los dos son padres biológicos. Dios confesado como Padre es un Dios que cuestiona todas las dinámicas de poder abusivas. Y por eso incluye las dinámicas de género que lleven a que algunas personas sean tratadas como inferiores. Y algunas personas, algunas mujeres, interiorizan esa inferioridad. ¿Y qué pasa? Entonces no pueden ejercer sus dones espirituales de la manera que podría ser.
y necesitamos en la iglesia que todo el cuerpo pueda ejercer sus dones espirituales. No que algunas digan, ay, bueno, yo no sirvo para nada, ni siquiera soy digna de bautizarme, lo he visto. No soy digna de bautizarme. No valgo. Esa no es la buena noticia del Evangelio. Por último, con respecto a la tercera estrategia, si Jesús representara y fuera representado por algunos humanos de sexo masculino, más que por el resto de los seres humanos, la amplitud de la salvación se vería socavada. Dios en Cristo se hizo ser humano para que todos los seres humanos, sin exclusividades, sin excepciones, pudieran llegar a ser como Dios. Sumarse a la reconciliación de toda la creación con Dios. Entonces los apóstoles varones no fueron los únicos testigos y protagonistas de su historia. María de Nazaret parió al Dios hombre. Me encanta usar ese verbo. Lógicamente, está bueno. Marta de Betania fue la primera en confesarlo a Jesús como el Cristo. Nunca se habla de la confesión de Marta. La confesión de Marta es fabulosa. No solamente María de Betania era la teóloga, Marta de Betania también la teóloga, pero siempre hablamos de la confesión de Pedro, como si hubiera sido el único. Yo siempre digo, si alguna mujer hubiera hecho las cosas que hizo Pedro, negado al Señor, estarían escrachando a todas las mujeres. Ustedes son las negadoras de Cristo, pero no, las mujeres fielmente al pie de la cruz, cambiándole los pañales cuando era chiquito, después siguiéndolo, sirviéndolo, dándole de comer, sentadas a sus pies, siendo testigos de su resurrección, y nada, se las bota de un plumazo. Y Pedro, que se mandó, lo que ya sabemos, el primer papa. Ninguna de las mujeres que lo seguían lo traicionó ni lo negó. Y no es porque las mujeres sean más o mejores. Digo, es un hecho que el Nuevo Testamento nos muestra. No quiere decir que Judas o Pedro sean menos. Son seres humanos que tomaron decisiones buenas, malas, medianas. Judas podría haber sido perdonado. Él mismo se excluyó de la gracia, ¿no? No quiere decir que porque Judas haya sido un traidor o Pedro un negador, que los varones ahora no se puedan acercar a la gracia de Dios. Por supuesto que pueden. Qué bueno, ¿no? Buena noticia. Es decir, que los varones y las mujeres estamos en condiciones de igualdad. Somos imperfectos. Necesitamos de la gracia de Dios, de la ayuda de Dios para reconciliarnos con Dios y con su creación. Jesús, nuestro hermano mayor, nos invita a la convivencia trinitaria, como hermanos y hermanas del Hijo, hijos e hijas del Padre, nacidos y nacidas por el Espíritu de Dios. Esta invitación no solamente está intrínsecamente relacionada con la encarnación y la vida de Jesús, sino también con su muerte y resurrección. En esa muerte y resurrección también se nos revela ya no solamente como nuestro Maestro, y ya no solamente como nuestro hermano, sino como nuestro amigo.